Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a conversar de una película muy interesante que lo de las cosas más particulares es que todo su elenco y su producción viene desde China, pero nos seguimos manteniendo en América Latina, filmada en Buenos Aires, Argentina. Una película que su director es Wong Kar-wai, ganador del Festival de Cannes como director en el mismo año que sale la película, 1997. Esta es una película llamada en inglés Happy Together. Es una película realmente espectacular y muy interesante que nos va a abrir, digamos que varios puntos de conversación en esta tertulia del día de hoy. Antes de continuar y darle la bienvenida a mis compañeros que estamos hoy en mesa, importante, sobre el final de nuestro episodio vamos a estar leyendo algunos comentarios de las personas que han estado allí pendientes, que han seguido nuestro primer episodio y nuestras publicaciones. Y pues asimismo, antes de cualquier otra cosa, los invitamos a suscribirse, a comentar, a darle like, a compartir este episodio que se viene con toda. Somos independientes y nos sirven mucho los comentarios. Es correcto. Y somos Super 8, por si acaso. Super 8, correcto. Entonces, muchachos, para darles la bienvenida, ya les voy a dar la palabra. Van saludando igual aquí a la mesa y pues a las personas que nos están escuchando. Y empezamos de una a conversar de la peli. Si les parece, se saludan y demás. Y quisiese saber cuál es su escena favorita de Happy Together. ¿Cuál es esa escena que ustedes dicen, qué locura de escena? Entonces, no sé quién quiere empezar. Voy. Dale, de una. Buenas tardes, días, noches a todos. Tengo que decir que esta es una de mis películas favoritas de la vida. O sea, es una película que me gusta un montón. Tengo como 3 películas favoritas, tal vez después hablemos de las otras. Y también tiene una de mis escenas favoritas del cine, y es cuando nuestros protagonistas, Fai y Po Wing, están bailando tango en la cocina de este inquilinato, con una luz cenital súper bonita, además con una estética como... Porque claro, uno piensa en una escena romántica del atardecer, como que hay unos estereotipos hollywoodenses de eso, pero esto es una cocina ahí que además hemos visto como unas peleas, está sucio, se ve la basura, pero a pesar de eso, es una belleza de escena, Totalmente de acuerdo. Edercito, Jisoo. Yo también tengo que aceptar, me gustó mucho la fotografía de la película y es la primera vez que la majestuosa. veo. Entonces, tu primera vez. Leía. Hoy la primera vez es tuya, no de Jesus. Aunque ya sabremos. Déjelo que él ya viene. Yo también, hablando un poco de eso, leía en esta semana un artículo de un periódico, de una revista, y hablaban de eso, de que es una película que hay que ver y de las que hay que ver, y ella se sentía un poco mal por ser cineófila y haberla visto muy tarde en su vida. Pero bueno, creo que me pasó un poco también a mí, la vi ya muy, muy grande. Me encanta la escena del baile, pero para no repetir y no pisarnos con el compañero, hay una escena en la cual, cuando vuelven después, que él tiene el accidente y lo lleva al hospital, y que están sentados los dos en el taxi. Y él le coloca y hay un tono, una luz amarilla, un pastel muy amarillento, y se ve la ciudad atrás en movimiento y el taxi, ¿cómo va? Sí, los dos ahí. Una parte muy romántica también. Muy bastante. Esa escena, sí. Bastante. Jisoo, ¿cómo vamos? ¿También es tu primera vez? Your first time. Sí. Ve tan raro. No, yo, Bien. O sea, estaba pensando, creo que se los dije tras bambalinas, y es... Invitaron a un podcast de cine a una persona que ha visto poco cine. O bueno, más bien me han tocado las películas que no he visto. Bájalo ahí. Pero de eso se trata. Estaba pensando en 2 cosas. En la escena favorita de Joaco, estaba pensando también, o sea, la cocina. Como describen la cocina, es una cocina latinoamericana, ¿no? De inquilinato, sobre todo. Sí. Clarísimo. Cuando yo era muy joven, con mis padres y mis hermanos vivimos en
No, soy el más joven de como este todos, podcast. como Sí, hace poquito. Hace nada. Vivimos Ayer. en inquilinatos y las cocinas eran muy así, ¿sabe? Compartidas con mucha gente. Sí, Por compartidas eso la con mucha tercera gente. sociedad también. Exacto, sí. Se le comía en el mercado. Se desaparecían cocinas. Los huevos. Pero bueno, eso a propósito de esa escena que es majestuosa. Para mí es majestuosa. Mi escena favorita es más sencilla, sucede en el bar, no sucede con... O sea, con, ¿cómo se llama el tormentoso de la película? Powin. Powin. Si no Poe. sucede con el otro chico que se encuentra Chan. Chan. él en el restaurante, cuando trabajan en un restaurante. Lindo personaje. No, en una carnicería es. No, mentiras, en no, un restaurante. restaurante. Sí, En un restaurante. un restaurante. Y están en un bar tomándose unas polas, unas cervezas. Creo que están bailando cumbia bueno, hay Sí, cumbia sí, ahí sí. al lado. Ahí cambia, Y entonces- cambia la música Sí. como en primer momento. Sí, Empieza sí. ya uno a escuchar otras cosas. Exacto. Ujú. Y entonces Chan, ¿sí es Chan? Chan. Le pasa una grabadora y le dice, venga, déjeme un mensaje acá. Espectacular. Me voy a ir a bailar, déjeme un mensaje acá. Y claro, nuestro personaje principal coge la grabadora, Y se destruye. quiere decirle algo, ¿no? Quiere decir, marica, me estoy enamorando de usted. Claro. Sí. Tengo una relación atrás que me pesa, pero usted me está fascinando y no se lo puedo decir porque no sé si a usted le gustan los hombres, no quiero perder su amistad, no quiero perder su presencia y lo único que lo voy a dejar es es mi manera de llorar. Mm. Y eso me pareció hermoso. Además, Sí, porque también tengo una sí, fascinación sí, con las sí, grabadoras, sí, pero, sí. pero esa escena para mí fue Para tremenda. hacerles la contextualización, cerveza Quilmes, ¿no? Ay, Argentina. Dios Tiene que mío. ser. ¿Qué más Quería- quiere? Sí, sí, dale. Quería nombrar algo a propósito de la fotografía. Bon Kar-wai trabaja más o menos entre el 97 de esta película y el 2003 con un director de foto que es el que Christopher hace, Doyle. Sí, que es sí, el sí, que sí. hace esa magia que es Terriblemente bellísima, hermosa. que son unos colores súper contrastados, saturados, a veces como que Al tope. sí, están re altos y hace parte como de esa magia del cine Bon Kar-wai. Y esas películas son como 5 películas entre las que está una que nombró Jesus en un episodio anterior, la de Morning for Love. Sí, Sí. sí, sí. Que The More for Love, creo que es. que también tiene una Uch. fotografía hecha por Christopher Doyle, que también es Tremenda, bellísima. Está saturada. 2046, Sí. está Chucky Express, todas tienen una fotografía Sí. muy bella. Es quizás los mejores directores de cine que existen. Sin todavía. duda. Bueno, la mía me la quitó Jisoo. Era Esa esa. era mi escena. Te pisé, compañero. Me encantó esa escena. Más allá también por lo que dice Chang, y es que, o sea, que las imágenes a él no le decían nada, ¿no? Y cómo resignifica quizás ese valor de la palabra. Creo que eso es algo que me parece magnífico de esa escena en particular. Sin embargo, hay otra que también me agrada mucho y es cuando... ¿Cómo le vamos a decir a Poe? Pongámosle una Poe, no mentiras. La gonorrea. La nea. La NEA. Sí, Pero ¿por qué son así? El gono. el gono, sí. Hay con Ahí va cariñito. el pitico. Entonces sí, cuando ese personaje empieza a aparecer en la vida nuevamente de Fai, que se encuentran los dos y que le pide un cigarrillo y están los Sí. dos así frente a frente. Me encanta esa tensión que se siente ahí como dame un cigarrillo y el otro como tome. Y tienes candela y tras del hecho, ¿no? Entonces, y como que empieza a mostrar esa tensión que se va a vivir de ahí en adelante, ¿no? Pero me parece genial en la medida de diálogo corto, expresión a tope y nos lleva y uno dice, joder, madre, pero ¿por qué vamos Sí. a empezar como en esta dinámica, no? Y la Es la cámara está tensión de toda la dentro del lugar Dentro, ajá. y se ve lo que están haciendo ellos afuera. Afuera, en la ciudad. correcto, sí. Interesantísimo. Que- Como hay como una especie de barreras, algo que empieza a montar Bon Mm. y es bacano, muy bacano. Que a propósito de eso, es que Bon Kar-wai tiene
hace unos reencuadres dentro de las escenas que son re chéveres. Sí. Entonces utiliza, y claro, para hablar como de, pues de estar Y juntos. usa como marcos, ¿no? Ahí estaban Exacto, unas exacto. Entonces utiliza los ventanas, marcos de las ajá. ventanas, los marcos de la puerta, que no solo pasa en esta película, en la de... Bueno, en la película More Otra for vez. Love, More for Love. utiliza mucho las puertas porque, claro, también está hablando ahí como de estar juntos y la forma como de reencuadrar es por medio de los marcos. Sí. Y hay un pedacito porque también está la ventana, pero hay muchos avisos. En ese donde Fay trabaja es como Bar del Sur, Sur Bar, algo así. Bar del Sur. Y hay un momento en que hay un encuadre en el que él queda como en la mitad de 2 letras. Entonces letras. como que lo achica Lo más. apeña. Eso Que es me cuando gusta. mira, Sí, cuando sí, mira sí, el otro sí. hacia adentro que está allá. Bar Sur, un bar tradicional, Tanguero. tango argentino Sí, en en Saltemón, la época, claro, sí, ajá, tremendo. espectacular también. Sí. ¿Ibas a decir algo, Gis? Sí, iba a propósito de las escenas del director, pero refiriéndonos a esta película, siempre nos conduce a lugares muy apretados, ¿no? Como Sí, si sí, sí, como nos- en tensión, Sí, ¿no? Como que no siempre estamos los dos, como estamos que en no el podemos cuarto, estar. en un cuarto chiquito, estamos en cama un pequeña. callejón, estamos al frente Ajá. de un bar, pero las escenas son muy ahí. Claro, el único momento tal vez donde se expande la imagen es en la última escena, me estoy adelantando un montón, que es a las cataratas Listo, de Iguazú. Ajá. Pero igual el personaje todavía se ve un poquito atrapado en mitad de la inmensidad del agua, de la ese cascada mismo. que está cayendo, ¿no? Quizá decir algo psicológico. Son muy, quizá yo quiera creo que decir es un algo con retrato los- como de Hong Kong, alguna vaina ahí. O también una posibilidad también de pensarnos que la relación de pareja de estos dos Ush. personajes sea muy apretado. Sí, es derecho. Y mira que con Sin eso del mucho margen. cuarto también hay, claro, nos lo refuerzan con Fay ahí durmiendo en su sofá que es re Su pequeño y después se le monta el po y es como, marica, o sea, no podemos Marica. estar más estrechos, o sea. O sea, Transmilenio y eso no hay diferencia. Pero miren que al inicio, que la película además empieza en blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Sí. Al Eso les iba a inicio, decir Ajá. también. cuando están yendo hacia las cataratas, que no llegan, hay una escena que es como muy amplia, pero uno no, como que es una cuestión de hacerlo sentir, no sé si no solos, es otra forma de estrechez, Ah. porque están ellos en la parte superior izquierda de la pantalla, súper chiquiticos, al lado de la carretera, La y se ve avenida. la carretera Grandísima. como sin fin, pero Sí. nos vuelve a mostrar como esa estrechez en un espacio gigante. Es Sí, una cosa súper Loquísimo. magnífica. Y ahora, Hong Kong, posiblemente también. Interesante. ahora esa inicial, cuando ya cambia color por primera vez, que son las cataratas y pone esta música, uno dice, no, esto va a estar... Voy a aceptar un poco que cuando empecé a ver el negro, el blanco y negro, sentí también que es el momento en que más mal está Fay, ¿no? Claro, porque Y cuando siento vuelve- que es y cuando cuando vuelve Poe es como el que está ahí tomando riendas de todo y como que Que lo es el trata que de tiene el mostrar poder. también por el Empieza a color. tener Ajá. el color blanco y negro y cuando vuelve, Poe vuelve a volverse a color. Se dieron Ajá. cuenta Sí, de esa sí, sí, relación. correcto. Ya después toda la película sigue como entre colores, entre blancos y negros. Por ejemplo, cuando está como en el río, Ah, ves el río de la Plata, también está oscuro, también está blanco y negro. creo que es el mar, ¿no? El mar, debe ser el mar. Sí, sí, el mar sí, de la sí, Plata, sí, me sí, imagino. sí, sí, sí. Debe ser el mar. Pero entonces sí, hay un juego ahí de colores que también tiene que ver Ujú. con la psicología. Y de los mismos de esa personajes relación también, ¿no? tan cruel y tan tóxica, diríamos, en nuestro contexto, ¿no? Literal. Bueno, muchachos, entonces, continuando, yo les traigo otra pregunta y es ya en este caso, algunos han esbozado algunas ideas frente a esto, pero ¿cuál fue la sensación o las sensaciones que la película nos dio? Hay muchas escenas, hay varias cosas, pues, para conversarlo ahí, pero pues bueno, digamos que, ¿cuál fue esa sensación o esas sensaciones? ¿Cuál creen ustedes o cuáles sintieron, perdón? Déjenme arrancar con algo y es... Ay, ay, ay. Empezamos ahora sí. Won en alguna entrevista dijo, eso fue dos añitos creo que después de que salió la película, dijo una frase que a mí me impactó y es la siguiente. A ver. Se ama lo que se tuvo o tal vez lo que se tendrá, pero nunca lo que se tiene. Y esa es la sensación que todo el tiempo me produjo la película y es, en algún momento, ¿cómo es el nombre del personaje?
principal. Fai. Fai. Es que yo la vi en español y le pusieron otro nombre. Uy, no. Sacrilegio. Sí, sí. China original. Cometió un pecado. Las formas en que hablan tan Sí. golpeado me parece muy interesante. Sí, sí, entonces, bueno, sí, bueno, aunque estuvo traducida, siempre pareció una comunicación entre terceras personas, pero bueno, y es, bueno, Fry, siempre me pareció una persona que extrañaba tener a este man en su vida cuando no lo tenía. Cuando lo tuvo, fue como, no te quiero porque eres una persona que con todo tu pasado me hace daño saber que te acostaste con un montón de hombres. Y cuando se va, también le duele. Entonces es como que nunca acepta lo que tiene, ¿no? En particular, pues en toda la trama de la película. Sin embargo, al final cambia un poquito eso cuando él ya regresa para volver a sí mismo, ¿no? Podríamos establecerlo de ese modo. Entonces yo creo que esta es una película para mí que habla del amor, ¿sí? Esa sensación de hablar de amor, de hablar de la inconformidad con el presente, pero sobre todo no es una película de una pareja homosexual, sino es una pareja de parejas, es una película de parejas y de momentos que vive esa pareja, ¿sí? Es como como llegar, estar, irse y volver, ¿no? Y volver y volver y volver. Esa sensación tengo. Le queda muy bien, le quedaría muy bien esa. Pues ese Esa graba banda en sonora. Ciudad de México, seguro sería la banda sonora de esa película. Sin duda alguna. ¿Qué va? Llegaré hasta donde estés. No sé perder, no sé perder. Oiga, esa canción. ¿Por qué no Fly es la nunca supo canción de perder. de la película? Debería estar dentro del soundtrack. Sin duda alguna. Sí, eso es. Listo, yo tengo una sensación encontrada. Siento que si tuviera que definir la película diría como es un tango triste en la noche. Tango triste en la noche, dejémoslo ahí. En la ciudad, posiblemente. La película puede ser cualquier, pensaba cuando la veía, puede ser cualquier relación amorosa. Ajá, Creo que sin todos duda. hemos tenido alguna vez una relación así súper intensa. ¿Alguna vez o todo el tiempo? O todas. No. Yo no. Una relación así que ha sido súper caótica o hemos escuchado de alguien y siempre es una cuestión ahí de parejas, es una película de pareja definitivamente, de todo lo que puede ocurrir y de todo lo que pasa. Claro, ya decía ahorita, ¿no? La palabra es la pareja tóxica que a veces nos... ¿sí? Y hasta que llegó a las cataratas me pareció una película espectacularmente muy buena en su argumento, en su tema. Hay unos diálogos por ahí que quiero ahorita mencionarlos, me los dejan unas frases filosóficas que llegó, Dios mío, la película tiene unos libretos muy claros y muy establecidos, desde la sencillez también. Pero, decía ahorita Jesús, cuando llega ese final me parece ya muy clichésudo. O sea, ese final tan clichésudo. Sí, Como que salva a los personajes. Como que salva a los personajes. No Entonces, los es deja como morir. la típica de Vea, pues. te portaste mal, Po, entonces sufre. Ok, o sea, ok, muere. Porque te ok. portaste mal. Sí. O sea, ¿murió? No. Qué Que- triste que- en la casa y arrendó el espacio que No, tenía. pero si acuerdan la última escena en la Padre. que aparece es en el bar Ah, sur, bueno, sí, ahí. cae con el desmayado, man. pero Sí, no sé como- si como murió. borracho. No, pues Es no que lo es un muestran. borracho. Inconsciente. Es un borracho, sí. Cae inconsciente. El borracho. otro, Ah, ok. el otro es la típica, persona de que supera, lo que hace el duelo, se va para Hong Kong y encuentra su felicidad desde sí. Entonces me empezó a sonar como muy cliché a mí, claro, pero no deja de perder lo buena que fue toda la película anteriormente. Y al final, pues hay como una pequeña esperanza de que pueda tener una relación con el otro personaje, Pero con Wong. Que tampoco está en el clichésudo, futuro. o sea, bueno, no, yo creo que no, weón. Ese pedazo- Porque es que, o ese sea, pedazo final. clichésudo hubiese sido Poe y Fai en las cataratas, los dos abrazados. Sí, claro. Eso sí Por hubiese eso sido digo, como... hasta ahí me porque pareció... es que, pues, fueron a Argentina, Buenos Aires y, pues, demás para eso. Pues que que su objetivo se hubiese mantenido con o sin, pues, me parece que Igual, es para eso fuimos allá, Pero digamos ¿no? que hay una cuestión ahí con lo... O fui. con lo tú no de- querías con lo de que Fai salvar- terminara feliz. Con lo de salvar los personajes. Me parece Que que... consiguiera otro Po. o que se quedara con... No, mentira. Que se tiraran las Ay, catarinas. no, amiga, date final. cuenta, amiga. No, digo yo, ahí como colocando la visión, ya para terminar, es como, me pareció a mí, pero es una visión muy personal, como al final él salva a los personajes, ¿sí? O los castiga. Entonces, fuiste mal, Sí.
entonces te castigo. Para mí Five Vas a extrañar a fue Fight. igual de lo que sea que Pop, para mí. Y ya lo hablaremos más adelante. Y va a ser abogado del diablo con Pop. ¿Listo? Dios mío. Esa es mi impresión de la También película. tengo ganas. Igual quiero decir que es una película muy interesante, que se haya grabado en No, Buenos Aires. es una locura. Ya tenía una fotografía tan interesante. Hay una relación ahí que sí que lo podemos hablar también, sería interesante, y es hablar también de la gran ciudad. Pudo haberse grabado en Bogotá, o pudo haberse grabado en Ciudad de México, o pudo haberse grabado en Nueva York, porque está hablando de Hong De Kong como la relaciones gran humanas, ciudad también. sin duda alguna. Y con eso a mí me parece que la forma en que Wong Kar-wai junta las dos culturas es una cosa re chévere. Re chévere. Claro, hubiera podido haber sido en otro lugar, pero aquí tenemos el tango y, si no estoy mal, Wong Kar-wai vivió un tiempo en Argentina y por eso es que como que hay esa conexión aquí en esa película. Ahí. Entonces como que uno lo siente orgánico, porque claro, hubiera sido, no, nos vamos de Hong Kong a otra ciudad. A Nueva York China. es lo más típico, por aquello Sí. de la gran ciudad, ¿no? Y me parece que crea ahí una cosa re bonita entre esas dos culturas, entre la de Asia y Sudamérica. A mí me chévere. parece fantástico también en términos de que, claro, estamos hablando de dos polos pues, totalmente y culturalmente diferentes, pero en ningún momento entra, bueno, no sé si esta sea la palabra, como a Ridiculizar. Gracias. Las dos, o sea, se ve muy claro que son personas de Hong Kong y demás, pero también los temas desde lo argentino los toma de una manera como tan agradable en términos de que dice, "Uf, o sea, qué bacano también la cultura y la idiosincrasia argentina, ¿no? O sea, desde su música, desde el mismo espacio cuando estaban conviviendo en la cocina. Hay una escenita que ahorita la vamos a conversar también del estadio, son 4 segundos creo. En fin, y creo que eso lo muestra uno en términos de eso mismo que estaba señalando Eder, y creo que también lo estaba diciendo Joaco, y es que o sea, esto hubiese podido suceder en cualquier lugar del mundo, porque en mi concepto el foco de la película pues habla desde esas relaciones humanas que transcurren y que tienen lugar en cualquier lugar del mundo. O sea, esta película, con el paisaje que sea urbanístico, rural, pues está y puede darse sin lugar a duda de una muy buena forma. Para los que hablamos castellano o español, bueno, Jesus ahorita iba a decir algo. Escuchar la versión original con el acento argentino. La película en chino, y las ellos, voces detrás ajá. de argentino pareció muy, muy interesante. O Sí, sea, sí, sí, claro, sí. lo pensaba como sería al revés. La traducción sería más extraño, pero para nosotros a mí me pareció muy interesante. Sí, bacanísimo. En la Jesus. versión que yo vi también está eso, es decir, lo único que traducen es el chino al español, de resto todo se mantiene en su originalidad. Quería hablar de un poquito lo que estaba mencionando de Willow a propósito de por qué se graba en Argentina, y es que eso obedece a una ola migratoria que se dio. Recién Hong Kong Entra a ser parte de China. entra a ser parte de la República Popular de China. ¿Sí? Y había un miedo gigante. La gloriosa. Y había un miedo gigante en el mundo del cine de que se dejara de hacer cine como se estaba haciendo, porque seguramente ahora que pertenecía Hong Kong al partido, pues iban a hacer películas con línea de partido. Entonces varios cineastas huyeron de China, entre esos el que nos corresponde a esta película, y pues resultó en Argentina. También Jackie Chan, que resultó por allá en Estados Unidos y vea. resultó De triunfando. USA. Pero es interesante porque de alguna manera también es una película que habla de la migración, ¿no? ¿Qué significa ser un sí. Ahorita extraño, vamos a un tocar un poco ese extranjero tema. en este otro lugar? Pero lo más interesante de todo es que yo en Argentina, en estas escenas de los lugares cerrados, de los callejones, de la cocina, lo que ustedes ahorita decían me parece valioso, y es que parece Hong Kong, pero Hong Kong parece cualquier ciudad del mundo también, ¿no? Caótica, edificios, luces. sí, malos pagos, malos trabajos, que en realidad la ciudad pareciera que a nosotros nos atraviesa visceralmente pues te doy todo lo bueno que tengo, pero todo lo malo también que me transcurre, ¿sí? Y uno ve claramente
en un momento, en esta época en Argentina, en 1996-97, donde se graba, hay una cuestión del desalojo o del desempleo, y es mucha gente está sin casa y mucha gente también está sin trabajo. Y es un poco lo que uno ve en Fly, ¿no? Constantemente está buscando qué hacer. Sí. Entonces, trabajo de cocinero, trabajo de carnicero, trabajo de, bueno, lo que Jalador, hace, llamémoslo guía. jalador. guía, lo que Era sea. jalador en Sí, nuestro porque contexto, sí. los lleva para el bar allá y Pero si ustedes los lo ven, acompaña y tal. es lo que pasa en la ciudad. Sí, Sí, sin usted duda, llega a una exacto. ciudad como extranjero y como migrante y tiene que rebuscárselas. Sí. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo vimos a Hong Kong, pero con lo que decía Willow, vimos a Bogotá, vimos a Nueva York, y es bueno, y si uno llega de extraño y de extranjero, ¿a qué llega? Pues a eso, a buscar qué hay que hacer, pero aún así, pues esta particularidad de llevarse al amor consigo es bien interesante. Sí. ¿No? Es, no, o sea, el amor va conmigo, no voy solo. ¿Puedo colocar ahí- dos imágenes? La No. escena de el reloj en Buenos Aires con el obelisco Ah, y, sí, ¿qué pasa? la ciudad. Oscar? Uf. Y los carros, ¿cierto? Linda, Que sí, en algún sí. momento Y creo que después- se satura mucho, ¿no? Sí, en algún momento el color es mucho tanto que yo pensé exactamente lo sí, mismo. sí. Y cuando Acá. llegan a Hong Kong, aparece la imagen del tren, del metro, Ah. con los carros pasando así. Ah, sí, Yo sí, dije, sí, sí. Que es puede además al ser revés. que es al revés. Yo dije, es al Eso revés. es chévere claro, lo que es dice. tremendo, es tremendo. Exacto. Sí, dije yo, cool, súper dije yo, cool. esta película puede ser grabada en cualquier parte. O sea, Hong Kong Sin puede duda ser alguna. cualquier, como dice Jesus, cualquier ciudad del mundo. problema de la Ajá. urbanización de la Sí, ciudad. Ajá. sí, Eso sí, es. de las grandes ciudades. Sí, sí, sí. ¿Vas a comentar algo más frente La a eso, pregunta, Joaco? la La, pregunta, impresión, sí, la impresión. A mí me Así no la había dicho. la sensación es como la sensación como de marica, pobre, eres muy paila con Fai, Sí, marica. a lo bien. Además, quiero defender, por favor. además porque Fai es como re lindo, como que lo Cocina. cuida, como que mantiene ahí, como que todo bien. Pues además como ya demasiado, o sea, es Sí. como marica, ya No date sean tan cuenta, huevones, pero huevón, literal. Pero sí. uno ha sido o fly o en cualquier momento, ¿no? Ay, Eso, bye, ahí pues. empieza mi discurso ahorita más adelante. Sí, sí, sí. Han sido y ahí va la otra pregunta. Sin darnos cuenta. Entonces es como, marica, como, Sí, despabile, parce. sí, como ya. Y lo decían ahorita un poco como el sentirse extranjero, que es ser de China estando en Argentina, como que también me deja esa sensación de, ¿cómo es Claro. eso? No tengo otro idioma, tengo otras formas de hacer, Sí. entonces es interesante. Ahí- eso. También falla llorando volver a Hong Kong, ¿no? O sea, Claro. Quería hablar de algo con las cataratas, dejar como una cosita ahí que va a estar presente y que yo siento que es una promesa, y es la promesa de las cataratas que se representa en la La lamparita lámpara, de las correcto. cataratas, que al Ahorita charlamos de final, ellas. bueno, Ahorita charlamos de ellas sí, también, una porque me cosa parece importante. genial. De cara a sensaciones también, no sé, esta vaina lo lleva a uno, o sea, como que uno se pone en ese papel que creo que su merced va a defender, es que bueno, Pai, bien, Poe, pero pues sí, o sea, como que está uno ahí y lo mantiene uno, es como intentando buscar la justificación con uno o con el otro. Y eso es como, ah, jue madre. Adicional, esta película en mi caso me dio muchas sensaciones sí, como esa angustia, como, güey, madre, ¿qué va a pasar con estos manes? O sea, cuando discutían, eran unas discusiones fuertes. O sea, yo decía, ¿en qué momento esto se sale de control? Y pues la cuestión pasa a otra situación, ¿no? Entonces sí, como que siempre lo tenía uno como, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos? Y eso me parece bacano porque lo tiene en una tensión ahí, uno como, uf, bueno, lo tuvo, lo cuidó tal, y ahora este otro sale con esta vaina, tiene huevo, en fin. Pero bueno, digamos que aquí cositas varias de la peli. Algo que me parece, ahí sí quizás más clichésudo, y es cómo uno llega de Hong Kong a Buenos Aires y consigue 3, 4 camellos, breve. Está en el bar, quizás el primero, el del bar es el que más fácil tenga porque pues viene gente, pues entiende que también es como que de China y demás. Sí. Entonces pues ahí tiene una mayor relación, ¿no? En el restaurante, bueno, es como un restaurante de comida asiática, en fin, pero el último, que ya está rodeado totalmente de personas argentinas, que es cuando está en la carnicería. Ajá. Ahí es como, parce, rechimba uno poder ir a otro lado y pues que, pues madre, poder conseguir 3, 4 camellos, como sea, con esa barrera tan grande que es nuestro idioma.
Y pues más ahora si le sumamos la particularidad de cómo lo hablan en X ciudad y en X contexto, ¿no? Entonces, eso es como el punto que digo, bueno, sí, ahí de Extraño, pronto, extraño. sí, claro, porque pues quizás no sea... Es la magia del cine. Es correcto, sí, bueno, sí, démosle esa encontramos chance. trabajo. La verosimilitud que llaman en literatura. Sí, sí, sí. ¿Vas a comentar algo más para No, pasar a la otra vamos peli? a la siguiente, sí. Ahora, bueno, vamos aquí a traer... ¿La otra película o la otra pregunta? La otra pregunta, perdóneme. Ya para ir cerrando como estos comentarios generales de la peli de hoy, Happy Together, quisiese, voy a usar una palabra, la persona quizás si nos escuche también sepa quién es, y es con qué personaje resuenan de la peli, con qué personaje estamos resonando de esa. Creo que ahí tienes Sí, voy a el repetir. tiempo perfecto Sí. para... Ya sabemos con quién. Abogado, dijo ahorita. No, dale. bueno, lo dale. mismo, o sea, uno está en la película, claro, hay que mirar los narradores que hay en la película, ¿no? Que es Fai y que es Chang, también hace un momento de narrador, ¿no? Sí. Sí. Claro, entonces como la película gira en torno a Fai, que Juan nos decía que el actor es el Brad Pitt chino, Sí, en su momento se consideró el Brad Pitt chino. claro, entonces uno siempre... O Brad Pitt era el el Brad Pitt americano en comparación con... No, mentira, Eso ya. es. Entonces, claro, uno siempre anda como por la misma, claro, por la misma literatura, por el guión, uno siempre va a empezar a defender a Fai, ¿sí? Al bueno. Pero, por Sí, ejemplo, en claro. el momento a mí me cayó muy mal Fai. O sea, ese man ¿Qué, todo qué? intenso con Po y no quería que saliera, no quería que hiciera Uy, nada. sí, ahí Claro, sí fue- ahí sí todo- fue- ahí sí fue nea, ahí sí fue Entonces, nea, ¿para qué decir? Respondiendo a su pregunta, yo he sido Fai y he sido Po. Pues sí, creo que los dos era una relación Po Fai. imposible. No, o sea, eso no los tenía dos lugar, él sin duda. es también muy tradicional, Fai muy tradicional, muy no quería que saliera después, incluso intentó Pero como... Fai le hace una perrada a... Lo del pasaporte. Sí, Lo del pasaporte. mucha nea. O sea, imagínense, ese pedazo pareció súper complicadísimo y empecé a odiar a Fai, ¿sí? Y a decir, también decir, pues Po no es malo, pero Fai también, o sea, y juntos es la pareja más complicada que pudo haber tenido el cine. Hasta ahí lo dejo. Juaco Jisoo, ¿con cuál resuena, pues? Buena pregunta. Voy a decir algo de lo que dice Eder que me quedó como sonando y es uno siempre es el bueno y el otro siempre es el malo. Entonces, Sí, ahí intenta hacerlo. claro, si uno Según la sepa- versión de quién también. Claro, entonces si uno se para desde la versión de Fly, él es el bueno. Y desde Po, seguramente uno encontrará las razones por qué él actuaba como actuaba. Lo que me parece más interesante es que él solo mintió con su prolongación del accidente, de su golpiza, pero casi siempre fue una persona que se demostró tal cual era, ¿no? Así salvaje como era. Yo resoné y o sea, me identifiqué mucho con Fly. Sí, yo soy muy nada. Yo soy muy tierno. Sí, Vean, pues. Sí. Entonces, claro, creo que yo haría todo lo bueno y lo malo que él hizo. O lo he hecho más bien. No que lo haría, pero sí lo he hecho. Sí, entonces. Es su podcast sí me no de identifico. secretos íntimos. Sí, vamos a hablar de la peli, Jisoo, por favor. Secretos Acá de estoy varones. en terapia. Mentiras. Pero lo que más me parece interesante es la manera en que él construye la complejidad de un personaje, ¿sí? Es decir, claro, uno en cualquier momento, por eso es tan interesante, yo me puedo identificar con todos, incluso hasta con Chan me puedo identificar. Shang es el personaje Sí. más lindo posiblemente de la película. Claro, Sí, pero sí, claro, es ambiguo porque no sabemos si en realidad le gustan los hombres, las mujeres, cuáles son sus pretensiones con Fly, pero es un personaje hermoso y uno puede ser todos a la vez. ¿Sí? Y es como que todos los personajes de la película están contenidos en mí, porque hay un estudio de lo humano tan interesante, Hacia allá. ¿sí? Que uno puede desdoblarse en todos esos personajes. Entonces, claro, yo he sido Fly, yo he sido Po y he sido Chan, y creo que todos puedo volver a ser, ¿sí? Y los quiero seguir Pero es que si uno... Perfeccionando. Claro, es que si el amor no se siente desde esa intensidad, desde ese coraje, pues uno que está sintiendo, ¿no? Es como querer de mentiras, tal vez. Ajá. Claro, no estoy haciendo un llamado a las relaciones tóxicas, por supuesto, pero sí a mostrarse tal cual como uno es. Chan Ajá. nos mostró como, todo el tiempo fue como él era. Fly también. Sí. Y pues también, claro.
Claro, ojalá y pues todos quisimos en algún momento en la película que Chan y Fly resultaran juntos, pero no se dio. Y eso pasa también en la vida, pues no se va a dar. Hay Sí. una leve esperanza de que posiblemente ocurra, pero la película Sí, nunca lo pero no mostró. nos lo muestra y Sí, no lo no. deja como Afortunadamente. esperanza. Por eso es una película de lo que nunca es. Ajá. Sí, porque Sí, no lo que estás decías conforme. ahorita. Exacto, entonces. A mí Juan me hace pensar en que quizá el director también se quiso pensar una película de un amor pasional en contra Sí. un poco de la tradición. El hecho que sean Sí. dos hombres de pronto también tiene que ver un poco con esta tradición de la pareja perfecta, entonces todo perfecto, entonces seamos esposo, esposa y todo bien, pero sin pasión y sin romance Pero- y sin... Sí, Pero sí. yo le sumo a eso y es que durante toda la película y durante todos los personajes, o sea, no importa el género que le pongas, la relación de poder está atravesada. En algún momento, o casi siempre, el poder lo tuvo pues, pero en cierto instante Fight. el fight tuvo el poder. Es decir, Ajá. yo te voy a esconder esto, yo te voy a sostener, yo te voy a amarrar. Y es, venga, ¿hasta qué punto todas las relaciones amorosas terminan siendo relaciones de poder y no relaciones de amor? Y Mm. creo que es allá donde nos conduce la película. Y es Interesante. por eso digo que todos los personajes están contenidos en uno, porque a veces uno ejerce esa manera de o ser sumiso al poder, ¿sí? Igual está haciendo parte del poder cuando se somete a él, o lo está ejerciendo. O ser el otro. Claro. ¿Hasta qué punto? el tercero. Hasta ser Chan, sí. ¿Hasta qué punto entonces nos vamos a ir de ese lugar de el poder en las relaciones, ¿no? Entonces creo que por ahí va mi impresión. Ajá. Sí, antes de decir con quién me identifico, me parece muy interesante que los personajes no son planos. Claro, aquí estamos como tratando de, no, este es el más bueno, este es más malo, pero no, o sea, hay unos matices ahí que hace que esa relación sea muy interesante, porque en serio como que la explora, o sea, es como, ¿qué pasa cuando tú estás en esta situación? O sea, ¿qué pasa cuando has vuelto y vuelto y vuelto y también quieres estar ahí y el otro como que se quiere ir pero no se quiere ir? Entonces siempre está ese tire y afloje ahí y no terminan siendo o buenos o malos, sino pues seres humanos. Sí. Ujú. Seres Somos- humanos sí. ahí que como que, uy, madre, me siento mal aquí, pero... Si no estoy contigo también. Sí, es Si eso. no te y- tengo y si te tengo. Ajá. Sí, y como que creo que lo exploran ahí bastante bien y me parece interesante justamente como esa tridimensionalidad de los personajes. Yo me siento identificado Con Fight. No, con Chan. Sí, sí. la persona. Porque es un contemplador. Sí. Él contempla mucho pues, el audio porque estuvo un tiempo ciego. Pero tengo un problema con Chan. Y es que dice que le da el dolor de cabeza el cine. Porque una chica le dice como, Ah, sí, sí, ay, vamos salgamos". al cine. Que No, yo pero sé". la voz de ella es la que dice, ¿no? O- No, dice que el cine le da dolor de cabeza, que no le gusta por eso. Ah, ok. Sí, ve, yo la entendí más bien como que la voz de esta persona le daba dolor de cabeza. Ah, bueno. Ay, no sé. Aclárenos ahí en comentarios. véanla y nos dicen. Sí, Porque sí, sí. si no tiene problemas con el cine, Ya, Chan, ese es. ya, sí, ese es, el Ese día contemplador. Me siento identificado. Es correcto. Willow. Bueno, muchacho, yo sí también con Chang, me parece, y más en este caso con la peli, porque siento que le da como ese a toda la trama que se viene manejando Sí. y a ese bucle en el que viene Poe y Fai, ¿no? Como que están ahí, dele y llega Chan y es como... y empiezan a abrirse otros caminos. Y creo que eso, pues, no sé, me gustó, me acercó mucho a ese personaje. Y pues, bueno, ya, bueno, cuando vean la peli se darán cuenta de cómo realmente empieza como ahí a tener un tránsito, principalmente en Fai, que es la persona que conoce y con la que comparte. Quiero decir algo Sí, señor, claro. justamente con eso y con ese quiebre, porque claro, conocemos a Chan porque está escuchando la voz de Fai y le gusta. Ajá. Y siempre, y justo esas escenas está Fai hablando con Poe. Por teléfono. Poe, Sí, y sí. es como siempre la pelea. Que ahí hay un Sí. comentario sobre cine también interesante y es que le dice, como que están cuadrando para ir a cine y le dice, pero es que mañana es más barato ir a cine. Ah, sí. Que son esos días De- típicos el de los miércoles. cines de ir más barato. El matiné. Y yo creo que Chan le da curiosidad de la voz con quien habla Fai
y ahí es cuando alza la bocina, dice algo y... Produce celos en Po. Y Po se pone re loco. Po se pone re loco después de eso, que ahí empiezan a pasar. Sí, que con cuántos hombres, que si ya te acostaste con él. Cuando, marica, Po. Que a mí ahí me parece también interesante porque nos pone una situación de las relaciones, otra vez, como así. Porque sabemos que Po se acuesta con un montón de. Porque como que camella de eso y le dice al otro. ¿Cómo así? ¿Ya te acostaste con él? ¿Con cuántos más te has acostado? Es como... ¿Cuántas veces? ¿Cómo es que discotudo y con paperas? Una vaina que dicen ahí, o sea, atrás del hecho, güey. Pero es que miren que ahí puede haber algo y es como... Es que yo me acuesto con ellos por trabajo. Pero tú no. O sea... puede ser eso, puede ser eso. Por eso le pregunta la cantidad de veces. Sí, ¿Cuántas? sí. Puede Y ser eso eso. ibas a señalar algo. Sí, para ir cerrando este primer momentico. A propósito del personaje Chan, recuerdo hace un tiempo que el año pasado, creo que fue, estuve en una conferencia y Carolina Sanín dijo una reflexión que a mí me ha quedado sonando desde entonces, y es que las relaciones nunca son de dos, son de tres. Siempre las relaciones son un triángulo. Y si uno no entiende muy bien en qué punto del triángulo está, ahí hay un problema. ¿Sí? Y eso es interesante en la medida en que cuando Fly se encuentra a Shant se completa ese triángulo. Antes eran solo dos. Claro, el que tenía el triángulo era Po, porque constantemente con su trabajo y con súper externo. él estaba nivelando, ¿sí? Desde tengo a Fly y por ende pues tengo mi otro lado que aunque soy una balanza. Aunque creo que lo de Poe al principio de la peli creo que no era como trabajo, o sea, no, era vida como, loca más bien. Claro, es lo que le interesaba. Yo necesito completar algo que no me da Fly. Ya. Exacto. Pero entonces cuando Fly encuentra a Shan, completa su triángulo y es donde logra estar tranquilo, por fin. Porque puede amar sin condenarse, puede soltar sin que le duela, pero a la vez sabe que puede amar a otro así no lo tenga. Entonces es una relación Feliz de triángulos día de San Valentín, compañeros. ahí interesantes, porque miren que yo me quedé pensando y casi siempre las relaciones son de tres y uno no se da cuenta hasta el final, ¿sí? Y si uno no se ha dado cuenta, debería ir a terapia. Uno no se da cuenta si es el tercero o el que está en la buena. Pero eso asociado a lo que dijo Sanín, que creo que está en YouTube también, por si una conferencia que en la Biblioteca Nacional. Me interesó bueno mucho eso, pensar en la película frente a aquel ideal de amor moderno o posmoderno, no sé, de inteligencia emocional para tener una relación, ¿sí? Sí, que es el típico discurso moderno de para tener una pareja tienes que tener inteligencia emocional, ¿sí? Y estamos cargados. Es que no la tengo ni conmigo mismo. Sí, esta película lo que no tiene es inteligencia emocional. No, de ninguna manera. Pues claro, siento también un poco que estamos también, la realidad es esta, y hay una realidad también de las relaciones son así. Hay relaciones, sí. Y yo vuelvo un poco y eso es lo más chimba de la peli, creo. Ahorita, quizás si uno tuviera esa inteligencia, no amaría tanto, no amaría con tanta pasión, con tanta emoción. Con esa visceralidad, no, quizás. Yo creo que si uno lo supiera más visceralmente, también, porque uno ya sabe que ser, eso no está para la eternidad, sino está para el instante. Interesante cuando... Diablo, señorita. Jesus 2026. Algún día lo podrán ver en este mismo canal. Podrán repetir esa frase. Y terminar diciendo también un poco que las relaciones de pareja son cambiantes, ¿no? Se mueven. Sí. Son dos personas quizá completamente diferentes, o tres, según el comentario de Jesus de que somos tres. Sí. Y es constantemente en movimiento, ¿sí? Ajá. Y eso creo que la película lo tiene cuando hablamos del movimiento de la película tan llevado al extremo, y son personas completamente diferentes viviendo juntos, por ejemplo. Dos personas viviendo juntos. Me parece total. Súper. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer una pausita, si les parece. Vamos a conversar algunos datos curiosos que de antemano digo, no sé qué tan verídicos sean, es lo que uno se encuentra. Agradecemos a las personas que el de pronto... Jesus, yo no encontré la veracidad, pero contémoslo. Sí, vamos a contar algunos. Yo traigo unos, creo que ustedes también traen otros. El primer dato curioso y es que el nombre de la película proviene de una expresión china muy particular que dice o quiere decir exponer algo íntimo. El nombre de la película en chino, que no me pidan por favor que lo diga, no quiero pasar el ridículo.
Hay un making of también de esta peli que es brutal, pero no lo encontré y es como bien complejito. Se llama, de igual, Happy Together, pero se llama Buenos Aires Zero Degree. Y como que muestra todo este tema del tránsito de toda la producción, que es toda China, llega a Buenos Aires. Muestra también como esta tensión, porque en sí la película, pues también se comentan que no tenía un guión como muy definido, muy claro, sino que llegaron allá y empezaron como con este afán que nos decía Jesus ahorita, de que tienen que como empezar a moverse, en fin, y como es una película que también que se va construyendo sobre ella misma, ¿no? Según pues lo que pues logramos ver. Hay algo muy especial que, pues bueno, a modo personal me gustó mucho, y es la escena en el Monumental en un clásico Riverwalk. Un paneo, o sea, son unas cenas, 4 5 segundos a lo mucho. Ahí hay dos cosas, un comentario y es de la misma escena, creo que es Fay el que está ahí con camiseta de Boca, pero con toda esa euforia de un estadio en clásico, en uno de los clásicos más importantes del mundo, así. Aburrido. Como ¿Por si no. quién? Por Po. Sí, o sea. Así o yo sea, veo los partidos. No, o sea, hello, ¿cómo vas a estar ahí? Vas a pues, estar. No, o sea, eso es inaceptable. Y lo otro que también se habla mucho es cómo desde producción y demás tuvieron que entablar diálogos con las barras de ambos equipos para poder ingresar y grabar esos 4 segundos. O sea, hay una logística que uno dice, ay, pues obviamente entra uno ahí con su cámara y graba, pero sí hay como todo un ejercicio de logística porque el partido fue real. Sí, y o sea, aparte, el ambiente que nos en una muestran tribuna ahí, probablemente sí, barras, ¿no? sí. O sea, Claro, hay otros códigos para poder entrar a claro, una sin duda cámara, alguna. para Ajá. lo que sea. Y todo lo que nos muestran ahí, pues eso estaba sucediendo en ese momento, no es que lo estaban replicando el partido, en fin. Exacto. También hay, bueno, pues se dice que la intención de grabar de Bond esta película en Argentina, hay 2 cosas. Una, pues que él tiene una cercanía muy buena con la literatura, con un texto de Manuel Puig que se llama The Buenos Aires Affair. Se dice que hay como unas relaciones frente a ese texto y la peli. Y también con la Rayuela encontré algunas cosas, pero no sé tanto. Pero lo que más motivó viajar a Buenos Aires es que a Bond le encanta el fútbol. Y es un apasionado de Maradona. Entonces, eso es el man dijo, pues, camine para allá, aquí, y grabemos esta vaina porque queremos ir a conocer eso. Eso, pues, digamos que fue cosas que yo logré encontrar por allí. Insisto, no es que esto esté confirmado y sea 100% verídico. Les agradecemos pues que nos las vayan cantando también a ver cómo los ven en los si comentarios. también tienen algún dato curioso claro, en comentarios. de una, sí. Me gustaría soltar ¿Tienes dos datos curiosos. Hágale. Va relacionado con lo que leíste, que yo creo que se los envié, y es del de cómo se iba a llamar la película originalmente, y que era más bien la representación del libre Manuel Puig, que es una novela. Él es un escritor argentino y es una novela. Y negra, bueno, ¿no? De policía, ¿sabe qué pasó? Es que el man se le olvidó que tenía que pedir los derechos a la familia para poder hacer la película. Y ya estando en Argentina, con todo su equipo de 30 personas... Se le olvidó casi nada, ¿no? Sí, pues dijo, bueno, hay que reescribir sobre la marcha. Eso pasó. Okay. Lo segundo que pasó, y un dato curioso, es toda la musicalidad de la película. Él se la encontró en un viaje que hizo a Buenos Aires, en el aeropuerto, en un avión, y escuchó la música de Piazzolla. Entonces dijo, ya encontré la música que quiero que tenga mi película. Pero él dijo, el tango no quiero que sea solo el soundtrack, sino que quiero que marque el ritmo, el tono, la suavidad, ¿sí? La intensidad también. Entonces por eso usted ve, cuando ve la película, que en las escenas más importantes aparece el tango como tiene que aparecer, ¿sí? Y a uno lo pone en unas situaciones muy complejas, ¿sí? En las escenas más sublimes, pero también en las más sórdidas aparece, ¿sí? Que era un poquito la que hablábamos ahorita, y es la escena de la cocina, pero la escena sobre todo de Poe bailando con un viejo, también un tango, extrañando ese momento y ese recuerdo de esa escena sublime que fue la cocina. Entonces como que el tango nos pone en el cielo, pero también nos pone en el infierno. Ahí, ese es el tango. Pero se la encontró en un avión. Bueno, y musiquita también me parece curioso, es cuando... Yo quiero hablar de música, si quieren les conecto con lo que está diciendo... Digo algo y yo terminas. termino. Listo, volvemos acá. Y es que se pillaron que cuando
Fay, digamos que ya después de conversar y que tiene como su momento loco, ¿no? Que empieza a andar por Buenos Aires en la noche y demás. La música que había ahí, como que cuando, digámoslo así, se emancipa de todas esas cosas que estaban pasando, ahí empieza y cambia y hay rock, mucho rock. Ah, Empieza, sí, 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 sí. y como, claro, le da otro ritmo. Y eso me pareció súper bacanísimo. Porque claro, todo está mediado con base pues, en el tango, en la intensidad y uno como que... ugh. Pero ese fue también después del punto de quiebre que les digo de Chan, empieza él solo por ahí a andar, que creo que es que habla con el papá y ahí Sí. le deja a uno esa pregunta, uy, esa relación Está- que También está ahí como está rota. No re muestran cuando se compleja. encuentran con No, papá. no. Él va a encontrarse Pero con pues papá. hay mucho rock, y severo, bacano como ese constante de cómo le empieza a dar quizás vida nuevamente al personaje. Sí. Siga, doctor. Canciones. La primera canción es Cucurrucucu Paloma. Sí, Qué versión tan hermosa. Uno Esa canción la escucha escribió eso. Caetano Velosa, ¿no? Re El lindo. gran Caetano Velosa. Pero, bueno, la marica, versión. uno Entonces, claro, escucha es eso muy- en esas cataratas. Y es muy interesante ver, porque es la primera canción que Violín. sale Va a después estar de esta heavy. relación, esta escena inicial en la cual pues presentan los personajes y dicen que se van para Argentina y empieza a sonar mostrarse las cataratas, a sonar la canción. Y la última canción que suena, básicamente La de Happy es Together, Happy Together, Happy sí. Together, Happy Together. Entonces, también ahí viene una cuestión también de dos canciones, una la que inicia, la que marca, la de qué, la del la Happy Together que suena dos veces, y vuelve a sonar para el final tan, Sí. tan chévere. Entonces, digamos, también tener ahí como esa. A mí me pareció muy interesante escuchar una canción en español después, porque la versión original hablan en chino, cuentan el primer momento y una canción en español. O sea, hay una vez uno dice, Sí, unos contrastes. si yo no supiera que fuera en Argentina, uno diría como que, ¿por qué una canción en español? Sí, o Sí, sea, sí, pero sí. bueno, ya empieza a mostrar todo eso de español. Eh, Y otro ratico ahí como para tener... no, dale ustedes, dale, le cuento el otro. Dale. No, pero pues Se le olvidó. Digamos. Quería, espérame, algo de música ahí también. Que entonces A ver. tenemos el tango, tenemos a Caetano, que es bossa nova, tenemos Sí. unos jazz, unos rockcitos y tenemos cumbias también. Cumbia, sí. Ah. Que en Ajá. esa cantina donde Sí, se encuentra Los con Chan. tres amigos. Los tres Ah, amigos. marica, Sí. sí. Sí, los tres amigos se llama esa cantina. Sí, sí, sí. Es como que esa es la música que gira en nos torno. ambienta esta historia. Cool. El dato curioso sobre la música es que Won se iba a los bares. A emborrachar. Se Sí. iba a los bares o cogía un taxi y él le ponía mucho cuidado a la música que estaba sonando en la radio, que estaba sonando en el ambiente de esa época. Entonces, lo que decía Will ahorita, que fue una película que se fue armando en el proceso, ¿sí? Que se fue armando mientras transitaba y caminaba su rodaje, Ujú. así apareció también la musicalización de la película. Y es, Se la fue esto lo topando. encontré en Taxi, lo voy a mandar para la película porque creo que combina y suena muy bien. Esto me lo encontré en el bar, lo llevo. Entonces, me parece muy, muy interesante cómo esa película es más que pensada, es incidental, o accidental más bien, y termina marcando momentos importantes en la película, sobre porque a mí me habla mucho del director y pucha, este señor tiene un universo musical en su cabeza y de cine y de inspiración increíble. A propósito, él era, otro dato curioso, enlazado con la música y con el tiempo, era fan de Gabriel García Márquez. Ah. Y él decía que aprendió a deconstruir el tiempo, como se deconstruye el tiempo en un vallenato, leyendo la obra de García Márquez. Vea, ¿Sí? Luca. Entonces eso Chévere. me parece importante Severo. mencionarlo porque cuando uno ¿qué? Arranca viendo la película, el tiempo nunca parece progresivo ni lineal, pero sí hay un tiempo que se mueve hacia adelante, ¿no? Es bien interesante eso, Sí, que va es cuando uno avanzando. escucha un vallenato o cuando uno escucha también un tango, ¿no? Entonces hay una relación entre música, tiempo y literatura que me parece muy bonita en la película Sí, y, sí, y sí. uno nota las influencias de este personaje, ¿no? Que según entendí también leyó mucho a Balzac, a Kafka y se me escapa el otro que leyó que es como que los leyó vivamente, ¿sí? Bueno, y García Márquez y Manuel Pío. Ya creo que Eder se acordó. ¿Sí? No, su dato curioso. lo de las Mientras usted se frases, acuerda. lo de las frases de la película. No sé. Ok. A mí me pareció muy interesante el libreto, a pesar de que haya sido así como Es muy tremendo. improvisado. Porque la trama sigue siendo lo mismo. Es una historia de parejas y todo lo que puede ocurrir en una pareja Sí, en la sí, ciudad. Que siempre ocurre en la noche, ¿no? Se dieron cuenta, la mayor cantidad Sí. de la película cerró en la noche. Frases, por ejemplo, encontré esta.
¿Te arrepientes de estar conmigo? Claro que sí. No tenía arrepentimientos hasta que te conocí. Uy, no, ¿qué es Ahora eso? mis arrepentimientos podrían matarme. Ouch. Mm. O sea, está hablando también, hay una concepción ahí muy, muy interesante también de esto de la vida, de la propia Sí, existencia, ¿no? de la narrativa. del La amor. típica, ¿no? Podríamos empezar de nuevo. Que incluso Fay dice, ¿no? Y es, frase para famosa. él, que la repite mucho, Paul la repite mucho, significa muchas cosas, puede simbolizar muchísimas cosas. Sí. ¿Sí? Como Sí. me voy, vuelvo, Sí. o estoy, o bueno, ¿sí? Hay unas más interesantes. Ay, hijo de madre. Resulta que la gente solitaria es toda igual. Mm. ¿Será que sí? Escríbanos los solitarios. Poder tenerla. Y hablando de nuestro gran Shang, la frase Shang característica, a veces siento que los oídos son más importantes que los ojos. Ah, sí. Por ejemplo, cuando alguien está muy triste, puede fingir felicidad, pero su voz no miente diciendo la Sí, falla. Su voz no sí. miente. Sí, sí, Claro duda. que le dice a Su Fay como, personaje tan tú estás maravilloso. triste. ¿Tú estás triste? Sí. Sí, Lo sí, sé, sí. lo Un sé. poco para cerrar este comentario de las frases, también siento que la película tiene unos diálogos muy profundos, muy desde la existencia también, muy existenciales, ahí como Ajá. rozando, por no decir filosóficos, pero rozando con la filosofía y de hablar un poco de la condición humana y de las relaciones en la condición humana. Claro, Sí. que te deja a ti terminar la frase o el diálogo y queda uno como que, Mm. Quiero, como, ay, tengo que volver a la peli porque continuó, ¿no? Pero sí se queda uno como ahí dando vueltas de algunas cosas que dicen, dale. hablando de las frases y con esas cosas que se le quedan dando vueltas a uno. Esta película me hizo pensar en este libro, no sé si lo ven ahí. Se llama Lo llamaría amor, de Pedro Carlos Lemus. No es una propaganda, no es nada de eso, sino es un libro que me parece que cuando uno ve la película debería leerse este libro. O al revés, leer este libro y pues verse la peli. Y hay una frase que me pareció que resume la película y que se me quedó ahí dando vueltas una y otra vez, que creo que es lo que pasa con estas relaciones complejas, tumultuosas, que no saben si comenzar o terminar o volver a reempezar o irse para que logren comenzar o quedarse para que logren terminar. Y es la siguiente frase: el resentimiento abarca el pasado, el presente y el futuro. Ahí veo a Fly. ¿Sí? Es más grande que yo y el tiempo, y fue durante unos días toda mi fe. También durante esos días viví en la grandilocuencia, y es los días en los que él vivió al lado de Poe eran toda su fe, Los más eran felices. toda su Bueno, alegría. Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Y después también fue toda su condena. ¿no? Mm. Sí. Sí, quería comentar algo a propósito del tiempo, a propósito de los días y también con eso de los diálogos, porque claro, esta película también se permite, se licencia para dejarnos momentos que vemos el cuarto vacío y entra el viento, Oh, sí, sí, sí. Sí. donde... Está acostado en el río, esa escena me parece súper linda. no hay diálogos. O que está ahí sentado al lado de como del lavamanos y uno los ve y me parece re bonito porque el cine hollywoodense es muy de tenerlo a uno ahí tan, de no perderlo entre comillas y más en estas épocas donde la gente tiene la atención de Dispersa. 3 segundos ya se está. segundos, sí. Entonces este nos da como el espacio para estar ahí, me parece re bonito. Esa imagen en el mar me parece re chévere, además que es como, no sé, me da la sensación que es como Fay reflexionando, entonces lo vemos ahí recostado y se ve el río y se ven unos buques Al y lado es de como el introspecto navegando en el mar, es re lindo. Y con lo de las horas, siempre vemos un reloj en el cuarto de ellos que marca más o menos la madrugada. Siempre son las 2, son las 3, pero cuando Poe se pasa a vivir ahí, ese reloj está en 0000. Interesante. Entonces, re bonito eso. También el reloj de Buenos Aires también, que hay que mirar esta relación de... Sí, ¿no? Y todas las relaciones así como bueno, ¿cómo se dice? ¿Intempestivas? Gracias. Con esta palabra. El que sí habla bien. Suceden en la madrugada, Sí. ¿no? Hay una cosa rara con las relaciones intensas, las relaciones complejas, las relaciones rotas y la madrugada. Y creo que eso no importa donde uno se ubique, ¿no?
es una condición de la atmósfera, es una condición de tiempo, es una condición de la madrugada, ¿no? Yo sí creo que la manera en que la noche se aparece en los humanos marca ciertas cosas. Y la película lo muestra y por eso creo que juega un poquito con esas horas, ¿no? Cuando siempre ocurre algo entre ellos, ocurre en la madrugada. Y porque cuando están separados es el día, ¿no? Porque se tiene que ir a trabajar, porque, bueno, no sé, pero siempre ocurre en la madrugada. El tiempo también en Buenos Aires, ¿no? Pasamos del invierno duro al verano. Y el verano, las semanas del verano son muy lindas a pasear todo. Sí, unos O sea, del amarillos, invierno, unos azules. Cuando está como en una terraza, Lindo. y le echa el agua. O cuando están y hay jugando unos niños futbolito por- en la calle, Exacto. ese amarillo tirando un lindo. dorado. Incluso el director de fotografía muestra el sol y que aparecen esas ondas del sol también ahí. Juega mucho con el verano. A mí me Listo. gustan mucho las imágenes del verano. Aprovecho eso que están comentando ustedes para continuar conversando de la peli y es, bueno, más allá de la peli también digamos que todas esas cosas que pues, nos está suscitando el hecho de que sean actores, una producción y demás de otro lugar, Hong Kong, a un territorio en Latinoamérica, en este caso Buenos Aires. Quisiese preguntarles a ustedes si logran de pronto tener algún comentario o sí, algo en particular frente a esa relación o no relación, como lo queramos ver, de que se dé. Ya hablamos algunas cosas, pero me gustaría que profundizáramos en ellas y es cómo, o bueno, ¿cuál es su opinión frente a esta situación que se da en términos de relaciones de personas lejanas al contexto donde están interactuando, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Yo siento que ahí empiezan a pasar otras cosas. El director también nos quiere poner en tensión todas estas relaciones humanas y cómo estas son precisamente humanas y no tienen contexto. Creo que al final de cuentas, creo que eso es lo que él nos logra mostrar, que ya lo dijimos hace un rato, puede esto ser en cualquier lugar del mundo. Pero quisiese que profundizáramos allí en algunas cositas. No sé si de pronto tengan algunos comentarios para ello. Sí. A mí me parece, por ejemplo, que genera contraste. O sea, es un territorio que queda claramente marcado como Argentina por el tango, porque escuchamos las peleas con la forma en que se habla en Argentina en la cocina del inquilinato, las cumbias también, entonces como que nos pone en ese lugar de Argentina, además bailando tango, como con unas cosas de la idiosincrasia argentina, pero estamos viendo a dos personas que son de Hong Kong. Ajá. Entonces como que genera ese contraste, como que son esas personas que nosotros también por el lenguaje del cine asociamos a unos espacios diferentes, los pisos de madera, descalzos, las paredes como de papel, como estas como cosas. La cultura oriental vendida sí. accidentes. Sí. Pero los vemos aquí, entonces genera el contraste que me parece interesante, es justamente eso, que es como ellos son extranjeros aquí y están en Argentina, entonces me parece interesante que se haga un énfasis en ese contraste, además porque tiene que ver, y en algún momento lo dice, y es como en la lejanía, estoy lejos de mi lugar, de donde soy, que ahí es cuando muestran a Hong Kong al revés, porque dice que está en las antípodas, entonces claro, está al revés el otro lado. Entonces me parece interesante porque en la película genera también esa cuestión de qué lejos estoy de mi gente. La única persona que tengo aquí es Fai o Pose. Es Pose, sí. Ellos se tienen, no tengo pues. opción, entonces como que da también esa sensación como un poco de soledad, yo creo, como de madre, estoy solo y mi única opción es esta gonorrea. Gracias. Y a veces Buena reflexión filosófica. No, y a veces pasa eso, ¿no? Uno se siente tan solo que cree que la única persona con la que puede tener una conexión real es la gonorrea, ¿no? Entonces, sí, hay que... ¿La persona o la enfermedad? Bueno, no sé la persona en este caso. Yo quiero decir algo y es que creo que la única manera en que se conectan, además de todas las maneras en que se conectan en la película, pero materialmente, físicamente, Hong Kong, bueno, China y Argentina es el Pacífico, ¿no? Y además que son la punta de sus continentes, ¿sí? Hacia el sur.
¿no? En el caso de China, de Asia, y en el caso de Argentina, de América del Sur. Y lo único que los conecta pareciera ser el Pacífico, pero esa condición de ser como peninsulares tal vez en sus continentes les marca ciertas condiciones atmosféricas que hacen que sus habitantes se comporten de formas parecidas, ¿sí? Que tiene que ver con estar lejos del trópico, bueno, aunque China está más cerca, que tienen que ver también con vivir en ciudades altamente urbanizadas, que tiene que ver también con vivir al lado del mar, ¿no? Aunque no sé si Hong Kong está al lado del mar, ahí estaría. Sí, es Creo que sí. una Yo creo que zona sí, costera. ¿Cierto? Sí, Zona sí. costera. Entonces, bueno, hay Buenos Aires y Hong Kong tendrían cosas similares en términos geográficos que yo las veo conectadas por su interrelación con el Océano Pacífico. Pero lo más interesante es la condición de migrantes. Eso sí me parece que es Ajá. importante y es... hay que ver por qué migran tan... Y creo que sin decirlo nos lo dice el director y es... Está pasando algo en China que hace que o en Asia que la gente esté migrando a Latinoamérica y que en China y que Argentina, perdón, sea un lugar de refugio para la gente de Asia, ¿sí? Habría que indagar cuál es la intención o si no hay una intención o no, porque muy seguramente pues eso no importa a la larga, pero sí nos está hablando que en 1996 o en los 90 había migración china a Argentina y que se ocupaba de estos oficios, ¿sí? De las cocinas, de las carnicerías, había algo ahí que estaba sucediendo y eso nos lo pone a pensar a través de una historia de amor este director. Sin embargo, creo que la película no es de eso, pero sí nos habla de lo que ustedes decían ahorita, es el amor no importa donde uno esté, el amor es el amor, ¿sí? Y yo creo que hay cuatro cosas que tienen un lenguaje universal. Bueno, 5. Bueno, mentiras, el cine, la literatura, la música y el amor. Eso es un lenguaje universal, ¿sí? No necesito hablar chino para entender el amor chino, ¿sí? Porque lo sufro, porque lo siento, porque también me parte en la mitad, ¿no? Y quiero dejar una reflexión hoy acá y es sobre el migrar. ¿Qué significa migrar? ¿Qué significa irse? ¿Qué significa llegar a algún lugar, no? Migrar se define como ir de un punto A a un punto B. Sin embargo, pues eso tiene unas condiciones, ¿no? Con lo que dejo, con lo que me encuentro y con las maneras en que existo donde estoy y donde no estoy, ¿no? Y al final, pues la película lo que dice es reconciliar personaje porque lo devuelve a su lugar de origen y seguramente ahí lo vemos más feliz, vaya uno a saber si es así, pero me gusta cuando dice el personaje, creo que todo lo que viví en Argentina fue un sueño, es como haber pasado un sueño, ¿no? Porque creo que cuando uno se va a vivir a otro lugar, a mí no me ha pasado, pero sí he escuchado que ha pasado, es raro, me sentí en un sueño porque toda mi vida cambió a otros horarios, a otras prácticas, a otras personas y cuando regresé fue como si no hubiese pasado nada, pero aún así sí pasó. Y es por 2 años, 3 años, 4 años que estuvo fuera, soñé. Y eso es un poquito la lógica de la migración que nos enseña la película con alguien que vuelve a donde se fue. Muy seguramente será una historia distinta con alguien que no vuelve de donde se va, ¿no? Entonces la película es una cosa también, una historia interesante sobre la migración. Sí, sí, sí. En esta cosa que preguntas. Algo muy corto. Yo siento que la película es extraña al principio porque los letreros y los subtítulos son en chino y pasa la canción de Caetano Velosa. ¿Sí? Entonces uno dice, claro, ahí viene un contraste que habla Joaco, un contraste muy, muy claro. Sin embargo, yo siento que durante la película, porque realmente todo ocurre en Argentina. En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, las cataratas no, más afuera en Argentina, pero al norte. las últimas escenas son en Hong Kong. Realmente es muy poco lo que en podemos... Taipei. Lo poco que vemos de Hong Kong cerrar esas escenas, ¿sí? Yo siento que en el fondo, y es una relación que hacía ahorita, siento que poco a poco Argentina nos van diciendo lo diferente que es, pero en el fondo se van acercando mucho. Por ser grandes ciudades, por tener mucha gente viviendo, ¿sí? En espacios muy pequeños, ¿sí? Y siento que lo que vivió hubiese sido diferente un extranjero con dinero. Ajá. ¿Sí? Yo se vivió en lugares más grandes, con más comodidades, ¿sí? Siento que ese extranjero no es el extranjero con dinero que llega a una ciudad, es el extranjero que llega pobre y se mete en espacios muy pequeños y termina encontrando una relación, la película, entre Buenos Aires y entre Argentina y Hong Kong muy,
que está muy estrecha, ¿no? Las escenas del reloj y la del metro me parecen tan parecidas dentro de la visión de la fotografía que pronto me hace la relación En cercana. Bogotá pronto podemos tener esas escenas del metro. En función de eso, digamos, yo quisiese recoger un par de cosas y es como, o bueno, yo lo sentí así mismo en la película y es cuando ellos toman esa decisión de irse, ellos iban es en función de ser un turista, ¿no? De ir, llegar, compartir unos días y llegar a su sitio. La cuestión esta es cuando, bueno, tienen esta discusión y pasan de ser ya unos turistas a ser unas personas que de alguna u otra forma tienen que emigrar a este sitio por una u otra razón. Y el ejercicio de estar allí y aquí cuando migramos es que implica que debo hacer parte de este nuevo lugar, ¿no? Y algo que me transmitió la peli, no, o sea, Buenos Aires nunca los acogió a final de cuentas. O sea, nunca se mostró una persona argentina brindándoles a ellos, no sé, algún cariño, tome Hay una algo. escena en un cine donde un argentino le da cariño A Paisi. Bueno, no de esa parte, ¿no? Es una escena, tienen que verla. Vamos a hablar más de eso. Pero sí, exacto, como que me generó ese tema. Veo cariñitos. Si bien concuerdo mucho con lo que dice Jisoo y que nos plantea un ejercicio global, a final de cuentas, desde esos lenguajes que señalabas, pero pues como eso global entra en una pugna en la medida de que pues al llegar Claro, a otro sitio nunca hay haces que... de ahí. Ajá, nunca eres de ahí y pues tienes que estar en esta dinámica subsistiendo de alguna u otra forma, ¿no? Y creo que allí Bon nos plantea ese ejercicio de migrar y creo que quiere plantearnos, o bueno, así lo estoy tomando, esa reflexión frente a esa dificultad que se da en tomar esa decisión de quedarse aquí, ¿no? Porque pues quizás hubiesen podido hacer las cosas más fácil, llaman a sus familiares en Hong Kong, en China, y venga, ayúdeme, envíeme plata y me devuelvo y listo, y pare, sí, pero entonces esa decisión de querer estar allí y de cómo la misma ciudad pues nunca los acogió, ¿no? Siempre se mostraba hostil, de noche, las escenas rápidas y demás, ¿no? Entonces, digamos que eso frente a esa pregunta, Joaco o Jisoo, ¿quieres? Dale. Que para que no se nos vaya el tema de la migración, me parece importante hoy, sobre todo, conversarlo con lo que está pasando a nivel del mundo, ¿no? Y es, hoy pareciera ser que los migrantes son el problema en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ujú. Son el problema en Colombia, son el problema en Estados Unidos, son el problema en Europa, que no es nuevo, es algo que sí, como que es una política del rechazo y de la persecución y del señalamiento que ha existido durante un tiempo, pero hoy en este mundo como tan, sí, como tan fascista que se ha puesto, pues es el punto de conversación es los migrantes. Los migrantes. Y nos pone esta película sobre todo a conversar sobre lo que dice Willow, que me parece interesante, y es ¿quién es ese migrante? No es el migrante adinerado, que ese sí Ajá. es bien recibido, Sí, venga, brazos pásenos, abiertos. gaste su Ay. capital acá, pase con todo lo que usted desee de explotación, bueno, todo lo que pasa en Medellín, ¿no? Con cómo recibe a los migrantes adinerados. Y Bogotá también. Y un poco el lente nos pone a pensar mucho sobre quién es ese otro migrante. Es otra vez una pregunta que ya parece resuelta por todos los estudios sociales, que ya parece resuelta por las ciencias sociales, que parece resuelta incluso por los medios de comunicaciones. ¿Quién es el otro? Y viendo esta película creo que uno vuelve a pensar sobre que eso no está resuelto, Ujú. ¿sí? Y nos muestra que son gente común y corriente que padece lo que nosotros padecemos y que los pone a ser los personajes principales de una película. ¿Sí? Dos homosexuales migrantes en Argentina siendo protagonistas de una película. ¿Sí? No es lo que tú decías, el foco el foco de la atención cinematográfica se va para el gran personaje, no, se va para el personaje ordinario, el pobre, ¿sí? El que tiene que ganarse la vida, el que tiene que rebuscarse en un montón de trabajos para existir, pero que aún así quiere enamorarse,
¿sí? Somos nosotros a la Sí, larga. y tiene ese Me propósito. parece interesante. Que es la mayoría de migrantes, ¿no? Claro, Ajá, el migrante sí, claro. llega ¿a qué? A enamorarse y a sufrir. Y locales también A a veces. sufrir más con que- nuestros- sí, nuestros sin seres duda. locales nuestros Ajá. también con los contextos difíciles de vivir también en la ciudad. Hablamos, sí, obviamente, de migración de país a país, pero pues dentro de nuestro mismo Sí. país, pues, o sea, somos muy, muy diversos. Listo, dos preguntitas para ir cerrando también, que empecemos como a recoger. Sí, para... Aquí me gustaría como sí seguir como explorando esas otras visiones frente a la película que nos brindó, ya hablamos de ella. La primera pregunta es, de pronto, ¿qué ideas del amor nos está proponiendo Bond y pues sus mismos protagonistas? ¿Cuáles serían esos ideales o esos elementos que generales macro que está tomando a nivel general la película? Yo quisiese comentar uno, ya dijimos algún esbozo y es, o sea, hablaba del amor, de las relaciones humanas principalmente, pero hay una relación que a mí me generó demasiada curiosidad en términos de que siento que también es como ese punto que le dio a Fai como esa inestabilidad también, ¿no? Y es cuando él llama a su papá Hmm. y no hay como una respuesta frente a pues a lo que él estaba haciendo, ¿no? Y que toma la decisión de hacerle una carta Sí. y intenta como comunicarse con él y demás, ¿no? Entonces, digamos que ahí habría un amor pues paterno, de familia, muy, muy, muy ahí ligado, pero que creo que muestra es cómo si no hay unas buenas relaciones desde casa y demás, pues desde ahí hacia adelante como que todo empieza a ser muy fugaz, agresivo, no sé cuál sea la palabra para poderlo decir. Entonces, de pronto, ¿qué vieron ustedes frente a eso, frente a esa idea del amor y demás cosas que nos estaba planteando allí? Yo no quiero resumir ninguna idea del amor. ¿Ok? Yo quiero resumir lo que significa el amor para mí y que ve en la película y es. Listo. Hay una escena que es la del taxi, ¿no? La del taxi, que creo que fue, ¿quién fue el que me mencionó la del taxi? Eder. Y es, están rotos los dos, están rotos. Sí, devastado, se ve. Están devastados, es una relación complicada, ya no hay manera de echar marcha atrás. Bueno, ya sucedió. Pero hay una cosa que hace Poe, que me parece muy tierna, y es que están rotos, van en un taxi argentino, están cruzando la carretera, y él lo único que hace es tumbarse a dormir en el hombro de Fly. Ya, eso es. El amor es ese instante que se recorre en un taxi mientras duermes en el hombro de la otra persona. Esa es para mí la mejor parte que resume esa película. Todo está roto, ¿sí? Todo está vuelto nada, pero ese instante es un refugio y a la larga ese refugio es el amor. Y seguramente uno está cargado de escenas así en la vida, ¿no? Como que no salió nada con esa persona, pero me acuerdo de tal momento en donde fue todo para mí. Y ya, creo que el amor de cierto modo se le escapa de las manos a la eternidad. Voy a dejarlo ahí. Qué lindo. Paco, dale. A mí me parece que hay muchos momentos del amor, muchos momentos del amor, muchos momentos en una relación y Bon Kar-wai decide tomar el momento tormentoso de una relación en donde muy probablemente los dos ya saben que ya todo terminó, que ya está todo, que ya no hay nada más para dar. Y insisten en hacerlo, insisten en hacerlo, Terriblemente, insisten en sí. hacerlo. Y es como que Bon Kar-wai nos muestra ese momento, porque no es como, el amor es esto, pues para mí, sino, no, hay un montón de momentos y él decide, y hay muchas películas sobre ese amor idílico, y vivimos felices todos, y nos abrazamos, y terminamos. No, él dice, voy a tomar el momento más complejo de una relación y de un amor, y es cuando los dos saben que se tienen que ir, pero insisten en quedarse. Y pues creo que ese es lo que nos muestra ahí de Bon Kar-wai en esa película, ese momento del amor, momento en que todo se está acabando.
está desboronándose, Sí, ¿no? sí. De alguna Sí, sí, otra sí. forma e intentan ahí poner pedazos No, curas, insistir, en fin, insistir en algo que ya no que lo tiene- termina deteriorando aún más, ¿no? Cada intento es un paso más Atrás. a su misma destrucción, Desde adelante. exacto. Dale, Estoy de Edesito. acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que es Gracias de por todos estar de los acuerdo. momentos, de todos los momentos en que puede de pasar acuerdo. una relación de pareja, una relación de amor, se escogió el que ya no hay retorno. Entonces uno busca muchas cosas para hacer, vámonos de viaje. Vámonos otro lado del a las mundo. cataratas de y la Iguazú. peli empieza Sí, así, Tengamos ¿no? un hijo. Tengamos un Ahora, hijo. ahora es Exacto. compremos un perro, adoptemos sí. un perro, un Exacto. gato. Compremos una lavadora. Si ven, agregar un tercero. Sí. Entonces, bueno, Un al final de viaje, cuentas, un animal. siento, claro, porque la frase empieza con, no, podríamos empezar de nuevo. Y él dice, este man lo ha hecho tantas Tantas veces veces que ya que ya es llevan como- mucho tiempo, ¿sí? Sí. Ya llevan mucho Perro, tiempo. ya. Entonces, que siento que sí, que es un momento en el cual ya saben los dos que no va a funcionar, ya vivieron juntos, ya saben que no va a funcionar, pero en el fondo son tercos a dejarse. Y hay una cuestión también ahí de que ahí ya hay una historia juntos y me da miedo soltar al otro porque ya me acostumbré a usted, porque ya sé quién es usted, ¿sí? Poe sabe cómo es Fai y lo manipula desde esa perspectiva, lo manipula, ¿sí? Bastante. Y Fai también sabe cómo es Así Poe, no quiera. ¿sí? Y también dice, pues, una cosa como de mejor malo conocido que bueno por conocer, Ah. ¿sí? Sí, sí, sí. Y el momento es cuando entra Shank, Sí. que ya también, Fai también está roto ya ahí porque el man se ha ido y todo. Y entonces dice, es una posibilidad también de, no es el único, ¿sí? No lo es todo. Hay otras posibilidades. Sí. Y se va hacia otro lado, ¿sí? Así no se vaya con él. Y mira Ajá. que, perdón, te interrumpo, que no es como que uno no sepa, o en ese caso Fai, que no puede ser querido. O sea, uno sabe que a uno alguien lo puede querer, que lo puede cuidar, que lo puede, bueno, amar. Pero como que solo hasta que llega otro que Le realmente afirma da... eso, sí, sí. claro, porque no es como que... Sí, hasta te cuida, ¿no? Le da validez sí, a sí. esa Como idea. que no es como, no, es que todas las relaciones es que me violenten y me traten mal. No, uno sabe cómo sentirse bien, sin embargo, pues Fai sigue ahí y solo hasta que ve el otro es que como que... Respondiendo a la pregunta de Willow, creo que es el momento en que uno sabe, es el momento es que escogió para hacer la película, Mm. es el momento en que uno sabe que se va a acabar y que debe uno aprender a soltar para que pase algo. A mí no me gustó el final, ya saben, ¿sí? Y no me gustó que haya premiado y haya castigado porque me parece muy moralista eso. Pero en el fondo es como la visión de amor es, ya se acabó, el amor también se acaba, Claro. ya. Quiero decirle ahí con lo que dice Dale, dale, dale. una frase también potente de la película es que creo que eso resume lo que nos muestra la película es regresar antes que volver a empezar. Ojo con esas tres palabras, regresar, volver y empezar. Y las arma también en una sola frase que me parece maravilloso creo que es Fly el que lo dice, ¿no? Es sí, sí. regresar antes que volver a empezar. Ahí está. ¿Vamos con comentarios o...? Si quieren, hagamos una pausita como para conversar de algunas películas. Yo las tomé más desde relaciones humanas, to top. como que problematizan también esto desde otras esferas. En este caso no son tantas, tranquilos. Si ustedes tienen algunas, pues claro, coméntenlas. ¿Pero son de amor o películas de qué? No, como que Relaciones ponen complicadas. tenso el rollo de las relaciones humanas y pues me parece también como Chévere. bacano, exacto. Son dos películas y un podcast que quizás sí es un poco más fresita en términos de esa cuestión del amor y cómo hay una figura que imposibilita ese amor. Entonces, para que se lo escuchen en su momento. Entonces, la primera película que quiero pues comentarles, recomendarles, se llama Caminos Cruzados, película del 2024 de Levan Akin. Esta, digamos que explora esas relaciones en términos de los lugares donde menos se pueden llegar a dar estas cuestiones, ¿no? Nos ponen dos personas, una muy adulta, otra un joven, buscando a alguien en otro país también. Entonces empiezan a hacer como ese viaje. Esta otra persona pues está también como en un rollo de buscando y teniendo un proceso de identidad bien bacano y ahí nos muestran cómo se empiezan a conectar estas dos personas que en principio no tenían nada, pues al final de cuentas pues tampoco, digamos que no hablan de un cuestión amoroso y demás, pero sí de estas relaciones y lo conflictiva que llega a ser
ese anhelo de encontrar a alguien. También es una película de la búsqueda de alguien, de esa persona que ya no está físicamente en otro sitio y cómo es irla a buscar, ¿no? Esos caminos cruzados precisamente y cómo en esto pues hay muchas cuestiones para, no sé, para conversar, que me parece súper, súper heavy. Y la otra peli que les traigo para esta tarde se llama Great Freedom de Sebastian Mays, es del 2021 y esta está ambientada en la Alemania de posguerra. Este es un caso como contrario a la película que estamos hablando hoy. La de Happy Together es un amor que sabemos desde el principio que no va a funcionar y que hagan lo que sea, no va a funcionar. Pero Great Freedom es también de una pareja homosexual que tienen todas las posibilidades porque entre ellos hay una relación y hay eso que llaman química, pero las condiciones de la posguerra de la Alemania en su momento les imposibilitan todo ese ejercicio de poderse amar y también pues genera ahí unos diálogos súper geniales y que todo transcurre en una cárcel. Todo transcurre en una cárcel, los deja privados de su libertad en principio, pero pues también de esa gran posibilidad de amarse, ¿no? Y creo que ahí lo deja uno como que, what the fuck. Y el podcast Fresita, El podcast. en términos de que, insisto, Fresita. nos quiere mostrar una barrera de un ente pues que en nuestra sociedad tiene muchísimo poder. Se llama Amores como el nuestro, es un podcast de Radio Ambulante, es uno de los últimos que salió, escúchenlo también. Está bacano, estaba bien bacano. Lo escuché, Pues, muestra ahí buenísimo, una, sí, lo deja uno como a lo ¿Qué bien. pasa cuando Dios se pone en la mitad de tu relación? Dios, bueno, más que Dios, pero bueno, escúchenlo y si algo lo comentan también. Sí. Joaco, ¿vas a montar algunas Sí. otras? Tengo unas pelis ahí como que nos muestran otras formas de las relaciones. Ajá. Hay una que es un clásico que es bellísimo, es una película muy bonita que es Los Puentes de Madison, que es una relación entre dos personas ya adultas. Bueno, véanla, es una belleza de película. Sí. También recuerdo, hay una serie que se llama Escenas de un matrimonio, que es una adaptación de una serie de Ingmar Bergman, que muestra como momentos específicos de una relación. Entonces, como cuando se están conociendo, cuando está pasando todo y hasta cuando ya se está acabando. También es re interesante. Ok, cool. Y iba a decir otra y se me olvidó. No, se me olvidó la otra ahorita, tal vez la recuerde y lo siento. Listo. Jisoo, dale a ver y... Bueno, vamos con los comentarios, que estos comentarios son de la primera película, de una película de Navidad que no parece Navidad, La Vendedora de Rosas. Gracias a todos y todas los que han estado por ahí pendientes, comentando, viendo. Ha sido significativo para nosotros. Claro que sí. Les contestamos tarde, sí, pero les contestamos y acaban. Bueno, yo no sé, voy a leerlos y ustedes van a ver cuál, como que contestan. Yo voy a contestar el primero porque es directamente para mí. Chan, chan, chan. El que me aparece acá, ¿no? Es Tómalo. el primero y es. Dice @JC Beltrán, nosotros sabemos que es Jenny Beltrán, nos dice, bueno, la primera cosa que nos dice, Jesus, como dicen ustedes. ¿Cómo así que no has visto la peli? Bueno, Y regaño. ya van 3 películas que no he visto. Entonces, sí, no. Bueno, pero de eso se trata, de acercarnos sí, a no, nuevas estoy cosas. aprendiendo Ajá, con exacto. ustedes sobre cine. Nos dice como segundo comentario de ese mismo comentario, para no ser expertos en cine, me encantó el análisis, una mirada sensible de las vidas en un contexto muy particular. Gracias. Gracias. Bonito, Qué bonito, comentario, chévere. Qué bonito, sí, chévere. Dice que al igual que Leo, que por ahí ya leímos ese comentario, se quiere volver a ver la peli y el documental. A propósito, un documental muy bueno. Creo que todos los Bacanísimo. documentales de... Sí, de esos making de of son esos- severos. Sí, de las Hay uno películas de de- Víctor son muy buenas. Del podcast que grabamos de Rodrigo de No Futuro, una entrevista a Meneses. Sí. Buenísimo. Chévere. buenísimo, Ah, no, buenísimo. sí. Bueno, el cuarto de este dice que la junta está increíble y que quiere ver y escuchar el siguiente. Ya está por ahí entonces el de Rodrigo de No Sí, ya Futuro. está por ahí. 2026. Y bueno, ya no verán futuro. cómo se llama y que la invitemos. Yo creo que, bueno, ya en algunos meses estaremos abriendo la tertulia para conversar con otros y otras. Bueno, el siguiente, a ver quién lo contesta. Este le queda a Willow, a ver.
Queda la inquietud No. sobre la agencia de las Chanea. mujeres, nos dice Dayana, García, sí. Dayana García. ¿Son sujetas de decisión o solo cuerpos que resisten dentro de un sistema que las empuja al límite? Hablando de las mujeres en la vendedora de rosas, La es una gran vendedora. pregunta, ¿no? O sea, Sí. ¿hacia dónde va? Bueno, no sé si Will los es molestando, algunos la quieran responder. Salve, bebé. Es una pregunta que a mí todavía me No, deja sí. me deja pensando, ¿no? Y Jesús contestó, ¿no? ¿Qué tal que son las dos cosas a la vez? También No, responde. fue el que maneja las redes, ¿no? Fui yo. Bueno, sí. Ok, Interesante, ok. interesante Sí, poder sí, sí, también creo que pensar. ahí no, nos plantea ella esa pugna constante de la misma película, ¿no? Sí. O sea, o son las agentes o son las que sufren las cuestiones, Y que ¿no? a partir de eso se mueven. Y hay una línea ahí pequeñita que permite que sean lo uno en algún momento y que en otros sean otros, ¿no? Creo que O como dice ella, solo cuerpos que están ahí presentes asumiendo todo lo que Sí. les carga también la las sociedad. vainas que suben, sí, ahí... Igual Ahí. no sé qué idea tan, o sea, que esa idea de ser tan pasivo uno o ellas, no lo creo, como que siempre hay algún tipo de Siempre respuesta, de responden, siempre resistencia. responden. Sí, de alguna u otra forma Pero yo sí siempre siento responden. en el fondo que sí hay una cuestión machista ahí que les impone un poder. ¿Sí? Sí. Y claro, Sí. que ellas O sea, que estén en esa y que ellas condición. se defiendan, claro, también se defienden y también se lo enfrentan. Pero, por ejemplo, cuando llega ella que lleva corriendo y usted tiene que devolverse del barrio porque no... Porque está el man este de acá. Entonces, también creo que hay una condición también ahí. Además Sí. de que ninguno de estos niños y niñas en la película debería estar en la calle. Sí. Entonces, Empezando. allá hay una Ajá, condición que sí, total. nos pone a pensar esa pregunta, que además está muy chévere. Danilo Siguiente. Linares nos dice los mejores compañeros. Corazoncito, Gracias, corazoncito, Dani. corazoncito. Algún día. No, ya estamos ahí, top. Edinson, el maestro Edinson, el músico, dice, el ¿Es? tema del desalojo tiene que ver igual con el desplazamiento forzado, que también Ajá. lo hablamos, Mm. en estos tiempos con el contexto del conflicto armado en Antioquia, que lo hablamos en Claro. la película. Sí, sí, sí. Y en de Rodrigo en el futuro también lo vamos a hablar, entonces también para que estén Lo ahí hablamos, pendientes en ajá. eso. Chévere. Y si tiene algún análisis ahí, bacano que nos lo deje también en los comentarios. Una propuesta también de Edinson que dice interesantes planteamientos cuando hablamos de música en el cine. Y Eso es Ay, tremendo ay. podcast. Hay que ahí hacerlo. hay que tenemos, hacerlo, hay ahí que tenemos hacerlo. la tarea, ahí tenemos el compromiso Sí, con el señor. viejo Jesús Eddie. va a decir el de Absalom Cabrera 1883, por favor. ¿Quién Jesús será? tiene que decirlo, por favor. Yo lo digo, pero no lo respondo. Hay que volver al gale. Al Gale. Y, bueno, Candela. cada quien. Ey, muchísimas gracias en muchísimas serio a las personas que pues han estado siguiendo este proyecto, que están acompañándonos tanto pues en las redes, en los comentarios que hemos recibido de las personas pues cercanas. Pues digamos que es una voz de aliento para poder continuar y pues sepan que vamos a estar acá un muy buen tiempo. Este proyecto queremos que siga caminando y pues nuevamente los invitamos a suscribirse a YouTube, a todas nuestras redes, a Spotify, a seguirnos, a que nos comenten y pues que compartan para que esto cada vez vaya llegando a más y más personas, que esta comunidad empiece a crecer y que tengamos esa gran posibilidad de hablar de películas que pues nunca nos imaginamos que lograban, que existían. Hay unas vainas que Que vemos por primera vez. exacto, y que uno dice, wow, magnífico, y abrir ese espacio para hablar de cine sin que seamos los tesos o tesas de cine. Creo que ahí vamos a estar y ahí nos vamos a mantener. Esa es una de nuestras apuestas grandes. Invitadísimos a comentar sobre esta película, sobre los felices juntos o los infelices, Infelices juntos, como sí. ustedes quieran. Que la vean. Antes de que voten sus comentarios finales, quisiese dejarles también a la audiencia una preguntita para ya que ustedes hagan sus comentarios e ir cerrando pues este episodio de hoy. Y es algo que pues no lo conversamos, creo que ya estamos pasaditos de tiempo, pero quisiese que nos comentaran cuál o qué sentido tenía esa lámpara en todo momento. La lámpara de las cataratas, que la arreglaban, la tenían ahí a pesar de todas las peleas, nunca se destruyó al 100%. Entonces, coméntenos un poquito ahí quizás Sí. qué sentido tiene esta lámpara de las cataratas que está presente en todo. Está Sí, ahí. Entonces, chévere, por favor, hagan ahí su comentario frente a eso y pues frente a todo lo que hemos conversado también, ¿no?
¿Quién se quiere animar con su comentario quieren, yo final? Dale, Joaco, gracias. Quiero hacer como 2 comentarios. Uno respecto a Chan, que me parece re bonito eso de querer cargar las voces en una grabadora. Sí, Y- qué loco. Y se lleva la voz de Fai, del Fercho. Que se lleva la voz de Fai a Taipei y la escucha. Además, yo pensaba en todo el viaje que hace Shan sin escuchar, o sea, esa voz. O sea, es alguien que le gusta escuchar voces. Fai era alguien pues relevante para él y se aguanta todo ese camino hasta ese momento en esa montaña Sin escucharlo. para ponerla y escuchar un sollozo ahí, una cosa ahí. Las lagrimosas. Entonces, re bonito ese detalle ahí de Chan. Y después, bueno, Chan vuelve. El otro comentario que quería hacer es que a mí me parece que esta película va de volver, de siempre estar volviendo. Entonces, Fai vuelve, Ho vuelve, después Fai habla con su papá para volver a hablar con él. Él quiere volver a Hong Kong. Chan vuelve a la cantina a los 3 amigos para ver si está Fai y no está. Cuando está en Hong Kong, Fai va al negocio de los padres y se roba una foto porque es de alguna forma volver también a Esa él. posibilidad. Entonces es una cosa estar como una tensión, una búsqueda de cómo uno está volviendo siempre. Ajá. Y claro, hay un montón de posibilidades y son las que están ahí en la película. Pero me parece que esta es una película sobre volver. Volver, bueno, malo, regular, siempre se está volviendo. Siempre hay un Quiere retomar un algo. retorno, un Chévere. volver. Súper lindo, gracias. Y... sí, Listo. Juan. Jesus. Jesus. ¿Cuál fue la pregunta? comentarios finales. Comentarios finales Hiciste ya una de pregunta la... que Ah. la dejaste al público y yo quiero responderla. Uy, sobre cero. ¿Qué, la qué lámpara. sentido Dela para el que público, simboliza que el la lámpara? No los condiciones, no mentiras, hágale. No, y La es- lámpara de las cataratas. Y es que uno siempre se inventa un objeto, una figura, un símbolo para darle más sentido a la relación y para darle explicación. Porque creo que a uno no le basta lo ordinario que sucede como algo extraordinario, sino quiere agregarle más trama a eso. Entonces, una lámpara que simbolice aquello que nosotros soñamos, que es ir a las cataratas de Iguazú. Pero también puede ser el sol, ¿no? Dedicarle el sol a alguien, dedicarle Las estrellas, las la estrellas, luna. la luna, qué pasa, las nubes, los árboles, un animal en particular. Casi siempre uno se inventa unas metáforas que no estoy diciendo que por inventárselas estén mal o bien, sino que casi siempre uno no le basta con lo extraordinario del encuentro con otro, sino que a eso le arma una trama y una narrativa, Lo ¿no? ficcional. Y lo O sea, y eso no, y es que hay que bonito. ponerlo en Sí, algo, ¿no? Hay que ponerlo en algo. Y la quizás, relación de ellos estaba condensada en esa la lámpara. Y creo que en uno también, ¿no? Yo he condensado mis relaciones en distintos símbolos y metáforas que me gusta usarlas para darle más significado, porque creo que no me basta la extrañeza de haberme encontrado con ese otro o esa otra, pero creo que eso es lo lindo, ¿no? Que los seres humanos podemos contar una historia sobre la historia, ¿no? Y es a esta historia de amor que ya me sucede le va a meter más cosas, ¿no? Entonces uno se ponía fascinantemente a ficcionar todo lo que pueda sobre una lámpara, sobre una agenda, no sé, sobre un montón de vainas. Eso iría para mí. Y entonces yo creo que esta película es un poco, no sé por qué me llevo esa impresión, o una manera de contar una historia de amor del propio director, ¿sí? Y creo que es un lenguaje, ya he visto 2 de él, y creo que es un lenguaje reiterado hablar sobre el amor, y creo que está contando historias de amor de él mismo a través de esas el amor y los películas, cigarrillos. y seguramente esta película es el amor de él, ¿sí? Es decir, es su artefacto para contarle a alguien el amor, o si no, uno puede volver esta película o las películas de este director el artefacto, ¿no? Yo creo que es una película para dedicar. Yo dedicaría esta película. Sí, y la otra, la de... In the Moon for Love. Esa película también la dedicaría porque es tremenda. Uf, Belleza. son como Lindísima. dos puntos aparte de las historias de amor. Creo que él toma De las instantes, ¿no? relaciones, sí, sí, Entonces, como que se centra en ese punto y lo profundiza y le da. Si usted quiere decirle a alguien que le partió la vida,
pero igual fue importante, esta es una película. Yo. Cierre, Don Sí. Eder. Es una película que hay que verla desde las relaciones Sobrio. personales, sobrios preferiblemente. Yo siento que en algún momento podemos ser Fai, podemos ser Po y también podemos ser Chang. Chang. Y que habla sobre eso, que ya lo hemos dicho, ¿no? Sobre las relaciones humanas, el amor a las relaciones humanas súper, súper claro. Pero invitación súper interesante cuando la vean. Vean los símbolos de Argentina en la película, que son muy interesantes. Entre ellos la lámpara, Ujú. el fútbol, los chinos jugando fútbol. Me pareció interesante esa escena, por ejemplo. Lindísimo. Buenísimo. Chimba. La fotografía. Creo que si ustedes ven la película desde la fotografía, se van a llevar una sorpresa muy, muy interesante con Christopher Doyle, que es el director de fotografía Director de de esta película. También podemos a veces ser una cascada como la que sale ahí. O un tango también. Me sorprendía Tango triste en la noche. esa cascada. O sea, Eso debe ser impresionante, ¿no? Estar en ese impresionante. sitio debe ser demasiado lindo. Bueno, mi gente, pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Severo episodio que nos hemos hecho. Nuevamente invitación, suscríbase, comente, comparta, dele like, mejor dicho. Y pues nada, muchísimas gracias a Quibernet Radio que nos presta nuevamente sus instalaciones, sus equipos para poder grabar este podcast y pues que ustedes nos puedan escuchar, ¿no? Y pues nada, nos vemos en el próximo. Mil gracias, Severo. Oh. Chao.